Las calles de Florida se llenaron de incertidumbre y desesperación cuando cientos de migrantes comenzaron a ser detenidos y deportados. Muchos de ellos habían vivido en Estados Unidos por años, trabajando para sacar adelante a sus familias, pero tras las declaraciones de Donald Trump sobre endurecer las políticas migratorias, su mundo se vino abajo. De la noche a la mañana, perdieron sus hogares, sus trabajos y su estabilidad, quedando varados en un limbo de desesperación. En distintos puntos del estado, los operativos migratorios se intensificaron. Las redadas en lugares de trabajo, paradas de tránsito y viviendas fueron implacables. Familias enteras fueron separadas, con niños que no entendían por qué de repente su mamá o papá eran llevados por agentes migratorios. El miedo y la impotencia se apoderaron de la comunidad migrante, que en muchos casos ni siquiera tuvo tiempo de recoger sus pertenencias antes de ser enviados de regreso a sus países de origen. Los aeropuertos de Florida se convirtieron en escenarios de dolor y llanto. Decenas de migrantes, con los ojos llenos de lágrimas, eran subidos a aviones con destino a sus países natales, donde muchos no tenían nada esperando por ellos. Para algunos, regresar significaba volver a la pobreza extrema y a la violencia de la que escaparon hace años. Para otros, era la angustia de dejar a sus hijos atrás, en un país que habían convertido en su hogar. En Guatemala, El Salvador y Honduras, los aeropuertos comenzaron a recibir cientos de deportados cada día. Al bajar del avión, se encontraban con una realidad abrumadora, no tenían dinero, contactos ni un lugar donde quedarse. Algunos intentaron comunicarse con familiares, pero muchos ya no tenían lazos en sus países natales. Su vida estaba en Estados Unidos y ahora se veían forzados a empezar desde cero en un lugar que les resultaba ajeno. Los testimonios de los deportados reflejan una mezcla de dolor y resignación. Trabajé 15 años en Florida, pagué impuestos, nunca hice nada malo, y ahora me tratan como un criminal, dijo Juan Ramírez, un migrante hondureño que fue deportado con apenas una mochila con su ropa. No sé qué haré ahora. No tengo nada aquí. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado la manera inhumana en que los migrantes están siendo tratados. Estamos viendo familias separadas, personas que son devueltas a países donde sus vidas corren peligro y niños que quedan huérfanos de facto porque sus padres son deportados, explicó Carolina Méndez, representante de una ONG que ayuda a migrantes en Centroamérica. Esto es una crisis humanitaria y la respuesta de Estados Unidos ha sido despiadada. En Florida, la ausencia de trabajadores migrantes ya comienza a notarse. Sectores como la construcción, la agricultura y el servicio han sufrido una caída en su productividad debido a la falta de mano de obra. Muchos empresarios han alertado que las políticas de deportación masiva podrían afectar gravemente la economía del Estado. Los migrantes son una parte esencial de nuestra fuerza laboral. Sin ellos, muchos negocios podrían cerrar, advirtió un dueño de restaurante en Miami. El impacto social también es innegable. Escuelas han reportado una disminución en la asistencia de niños migrantes cuyos padres fueron deportados o que viven con el temor constante de ser detenidos. Comunidades enteras han quedado devastadas por la incertidumbre y el miedo a lo que pueda venir después. Vivimos en una pesadilla. No sabemos quién será el próximo en ser deportado, comentó una madre mexicana que ha visto cómo sus vecinos han desaparecido de un día para otro. Las autoridades migratorias defienden las acciones tomadas, argumentando que solo están cumpliendo con la ley y con las órdenes del presidente Trump. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿qué pasará con las familias que han sido desgarradas? ¿Qué futuro les espera a los deportados que ahora se encuentran sin nada en sus países de origen? Mientras tanto, las protestas en diversas ciudades de Estados Unidos han ido en aumento. Miles de personas han salido a las calles para exigir un alto a las deportaciones masivas y pedir un trato más humano para los migrantes. Estados Unidos fue construido por migrantes, no podemos darles la espalda ahora, gritaba un manifestante en Washington. Las redes sociales también han servido como un espacio de denuncia y solidaridad. Historias desgarradoras de familias separadas han conmovido a miles de personas que han ofrecido apoyo económico y emocional a los afectados. No nos vamos a quedar callados mientras destruyen vidas, publicó un usuario en Twitter, viralizando el caso de una madre que fue deportada dejando a su hijo de 10 años solo en Florida. En respuesta a la crisis, algunos gobiernos latinoamericanos han anunciado programas de apoyo para los deportados. No podemos dejar a nuestra gente sin opciones, declaró el presidente de Guatemala, prometiendo ayudas para la reinserción laboral de los retornados. Sin embargo, muchos migrantes temen que estas promesas no sean suficientes para reconstruir sus vidas.
El gobierno de México también ha expresado su preocupación y ha comenzado a reforzar sus políticas de apoyo a los deportados. La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que su administración no permitirá que los mexicanos sean tratados como ciudadanos de segunda clase y que se trabajará en generar oportunidades para quienes regresen al país. Mientras tanto, los migrantes siguen viviendo con la angustia de lo que vendrá. Algunos han optado por esconderse, evitar el contacto con la policía y dejar sus trabajos para no ser detectados. No es vida vivir así, pero no tengo otra opción, comentó un hombre guatemalteco que lleva semanas sin salir de su casa por miedo a ser deportado. Las acciones de Trump han generado un debate internacional sobre los derechos de los migrantes y la responsabilidad de Estados Unidos en la crisis. Mientras unos defienden las deportaciones como una medida de seguridad, otros insisten en que están destruyendo familias y afectando a comunidades enteras. El futuro de los migrantes en Estados Unidos es incierto. Lo que es seguro es que las recientes medidas han dejado una huella imborrable en miles de personas que, de un día para otro, lo perdieron todo. La lucha por la justicia y el respeto a los derechos humanos continúa, y el mundo observa cómo se desarrolla esta crisis humanitaria. Las escenas de desesperación continúan en los aeropuertos y estaciones de autobuses, donde cientos de migrantes esperan su turno para ser deportados. Muchos de ellos apenas tienen dinero para comprar un boleto de regreso a sus países de origen y algunos ni siquiera cuentan con documentación que les permita ingresar legalmente. Las familias se abrazan entre lágrimas, sin saber qué les depara el futuro. Lo que antes era una vida de trabajo y esperanza en Estados Unidos, ahora se ha convertido en una pesadilla de incertidumbre y desamparo. En varios puntos de Florida, organizaciones de derechos humanos han intentado brindar apoyo a los migrantes afectados, ofreciendo albergues temporales, asistencia legal y alimentos. Sin embargo, los recursos son limitados y la magnitud de las deportaciones está desbordando cualquier esfuerzo humanitario. Algunos voluntarios han denunciado que las autoridades migratorias están actuando de manera agresiva, sin dar tiempo a los migrantes para recoger sus pertenencias o despedirse de sus seres queridos. Mientras tanto, en los países de origen de los migrantes, la situación no es menos alarmante. En México, Honduras, Guatemala y El Salvador, los gobiernos han tenido que implementar planes de emergencia para recibir a sus ciudadanos deportados. Muchos llegan sin dinero, sin un lugar a donde ir y con pocas oportunidades laborales. Las economías de estos países, ya de por sí frágiles, ahora enfrentan el desafío de reintegrar a miles de personas que regresan sin nada. El discurso de Trump ha encendido el debate a nivel internacional. Mientras algunos sectores en Estados Unidos aplauden su política migratoria, otros la critican duramente por su falta de humanidad y por ignorar las contribuciones de los migrantes a la economía del país. Incluso dentro del Congreso estadounidense, hay voces que advierten que las deportaciones masivas podrían afectar la estabilidad de varias industrias que dependen de la mano de obra migrante, como la agricultura, la construcción y los servicios. A pesar de la difícil situación, muchos migrantes no pierden la esperanza. Aseguran que, aunque hoy enfrentan una crisis, seguirán buscando oportunidades para salir adelante, ya sea en sus países de origen o en otras naciones que les brinden una segunda oportunidad. En medio de la adversidad, la resiliencia y la lucha por una vida mejor siguen siendo el motor que impulsa a miles de personas a no rendirse.